¿Qué harías si el motor del avión en el que viajas explotara de repente? ¿Gritarías? ¿Rezarías? ¿O te quedarías paralizado, incapaz de emitir un solo sonido? Aquel día, lo que resonó en la cabina no fue el rugido constante de los motores a reacción, sino el estruendo sordo y violento de una explosión. Un don metálico y definitivo, que lo cambió todo. La aeronave se sacudió con una furia que parecía querer desintegrarla. Alguien gritó, alguien más comenzó a orar en un susurro febril y un bebé rompió a llorar con la fuerza de quien presiente el fin. Y en el centro de ese caos estaba yo, Isabella, una auxiliar de vuelo de una aerolínea sudamericana. Sentía un inmenso orgullo por mi trabajo, que me permitía recorrer el mundo, pero ese día, por primera vez, la palabra, muerte, se instaló en mi mente con una claridad aterradora. Y fue en ese preciso instante, por un capricho del destino, que también comencé a descubrir el verdadero rostro de un país llamado Colombia. Esta es la historia de cómo aprendí sobre el peso de la vida, la calidez de las personas y lo que significa la verdadera riqueza. Todo ocurrió cuando apenas empezaba a sentirme cómoda en mi rol como tripulante de cabina en vuelos internacionales. Me habían asignado un vuelo con destino a Nueva York, y recuerdo haber llegado a la terminal con una mezcla de emoción y esa ligera tensión que siempre precede a un largo viaje. El cielo era de un azul profundo y sin fisuras, y el ambiente dentro del avión estaba cargado de la anticipación de los pasajeros, listos para comenzar su aventura. Dimos la bienvenida a bordo, completamos las instrucciones de seguridad y, finalmente, despegamos. El ascenso fue suave, y mientras el avión ganaba altitud, sentí que una ola de calma me recorría. Estaba comenzando a relajarme. Fue justo en ese momento. De repente, del lado izquierdo de la aeronave, un estallido atronador, como si una puerta de acero hubiera sido reventada desde dentro, nos sacudió a todos. La vibración subió desde el suelo y recorrió mi cuerpo en una fracción de segundo. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho con la fuerza del impacto, y las tazas de las bebidas saltaron sobre las mesitas plegables mientras las luces de la cabina parpadeaban erráticamente. ¿Qué fue eso? Se oyó la voz temblorosa de una mujer en el asiento de atrás. ¿Explotó algo? Desde otra fila, un gemido ahogado que intentaba hacer un grito se escapó entre los labios de un hombre. El llanto del bebé se intensificó, y su madre, con la voz quebrada por el pánico, intentaba consolarlo desesperadamente. Tranquilo, mi amor, tranquilo, ya pasó. Pero nada había pasado. Mis oídos zumbaban, mi corazón latía con la violencia de un martillo contra un yunque. Sentí la garganta seca, áspera, e intenté tragar saliva, pero fue inútil. Unos segundos después, que se sintieron como una eternidad, la voz del capitán llenó la cabina a través de los altavoces, serena pero cargada de una urgencia inconfundible. Atención, pasajeros. Se ha producido un incendio en el motor izquierdo. Siguiendo el protocolo, hemos apagado el motor y procederemos a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. Les rogamos mantener la calma y seguir las instrucciones de la tripulación. Incendio. Esa única palabra fue suficiente para que mi mente proyectara el peor de los escenarios. El miedo, crudo y helado, se apoderó de mí. En el instante siguiente, el pánico se extendió por la cabina como una plaga. Las voces se superponían, creando una cacofonía de terror. No puede ser. ¿Vamos a caer? Dime que no vamos a caer. Mami, tengo miedo. Agárrate fuerte, mi vida, todo va a estar bien, te lo prometo. Un hombre se persignaba una y otra vez, susurrando una oración ininteligible. ¿Y mi celular? Tengo que llamar. Señor, apague su teléfono ahora mismo. Por favor, siga las instrucciones, gritó uno de mis compañeros, su voz tensa por el esfuerzo de mantener el control. Sentí mis propias manos aferrarse al reposabrazos con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mis dedos, entrelazados sobre mi regazo, empezaban a sudar. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor sordo que golpeaba mis tímpanos desde adentro. Pero yo era un auxiliar de vuelo.
Sabía que si una persona perdía el control, la ansiedad se contagiaría instantáneamente al resto. Aunque estuviera aterrada, aunque mis piernas temblaran, mi rostro debía ser una máscara de tranquilidad. Respiré hondo, apreté el micrófono con más fuerza y hablé. Señoras y señores, por favor, permanezcan sentados y mantengan la calma. El capitán tiene la situación bajo control y está tomando las medidas adecuadas. Inclinen sus cabezas y adopten la posición de emergencia, protegiéndose con el asiento de adelante. Nosotros los guiaremos. Todo saldrá bien. Las palabras salieron. Me las arreglé para tragarme el miedo y las lágrimas, para forjar una voz profesional. Pero mis piernas no dejaban de temblar y, bajo mi uniforme, una gota de sudor frío se deslizó lentamente por mi espalda. Con el motor izquierdo fuera de servicio, el avión se inclinaba hacia la derecha de forma mucho más pronunciada de lo normal mientras comenzaba su descenso. Por la ventanilla, solo se veía una extensión infinita de nubes blanquecinas. No había rastro de la tierra, solo la sensación vertiginosa y real de estar cayendo hacia lo desconocido. A mi alrededor, el aire estaba lleno de los sonidos de la humanidad en su momento más vulnerable, rezos, sollozos ahogados, el nombre de un ser querido susurrado una y otra vez. Un coro de personas que solo querían vivir. Mi mente era un torbellino de miedo y angustia. En los entrenamientos, habíamos simulado emergencias incontables veces, pero la realidad era brutalmente diferente. ¿De verdad estaríamos bien? ¿Lograríamos aterrizar de una sola pieza? 1000 pensamientos corrían por mi cabeza. El avión descendía, lento pero seguro, impulsado por un solo motor. Íbamos a aterrizar de emergencia en Colombia. Si ustedes, en este momento, estuvieran en mi lugar, en el lugar de Isabella, ¿qué sentirían? Un terror inimaginable, una ansiedad sofocante y una minúscula, casi inexistente, esperanza depositada en un país desconocido. Cerré los ojos, con el corazón en un puño, y recé mientras esperaba el impacto. Finalmente, con una sacudida violenta y el chirrido ensordecedor de los neumáticos contra el asfalto, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina, seguido de un estallido de aplausos espontáneos. Habíamos sobrevivido. Como auxiliar de vuelo, mi primera sensación fue la de una inmensa gratitud por haber podido garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, el alivio fue fugaz. Nuestro trabajo no había terminado. Debíamos evacuar a los pasajeros de forma segura y coordinar todo con el personal del aeropuerto en Bogotá. La tensión regresó, apoderándose de mi pecho. ¿Nos entenderíamos? ¿Podríamos colaborar sin problemas? Una avalancha de dudas me asaltó. Y en medio de esa ansiedad, un recuerdo desagradable vino a mi mente. Fue una experiencia amarga que tuve en otro aeropuerto de Sudamérica, durante una escala en un vuelo anterior. La suciedad de la sala de descanso de la tripulación, la falta de modales de algunos pasajeros, la atmósfera caótica y descuidada. Aquel espacio estaba lejos de ser cómodo. Y ahora, aquí estábamos, en Colombia. Otro país de la región. ¿Sería igual? Me encontraría de nuevo con esa sensación de desorden y malestar. Ese pensamiento pesaba sobre mí, añadiendo una capa más de preocupación a una situación ya de por sí estresante. Sin embargo, todos mis temores se disiparon en el momento en que se abrió la puerta del avión. Al otro lado, esperándonos, se encontraba el personal de El Dorado, con una sonrisa genuina y una calma que era contagiosa. Bienvenidos a Bogotá. ¿Están todos bien? Tranquilos, están a salvo, nos decían. Aunque hablaban en español, sus palabras cálidas y sus expresiones amables envolvieron nuestra ansiedad como un bálsamo. Nos apoyaron con una eficiencia y una amabilidad que me dejaron sin palabras, como si hubiéramos trabajado juntos toda la vida. Se encargaron de guiar a los pasajeros, de verificar el equipaje y de atendernos a nosotros, la tripulación, con pequeños gestos de consideración que significaban el mundo en ese momento. Su respuesta, rápida, ordenada y profundamente humana, me conmovió hasta la médula. Durante el proceso de inmigración, la calidez del personal colombiano volvió a reconfortarme.
Nos explicaron pacientemente cada paso del trámite, a menudo usando un inglés claro y sencillo para asegurarse de que todos entendiéramos. Qué susto tan terrible, ¿no? Ya pasó, ya están aquí. Descansen, nos dijo una oficial con una sonrisa compasiva. Sentí como esas palabras disolvían el nudo de tensión que llevaba en el estómago. El hilo de estrés que me había mantenido en vilo durante horas finalmente se rompió. Una vez terminados los trámites, un miembro del personal del aeropuerto se nos acercó. Ahora los acompañaremos a la sala de descanso exclusiva para tripulaciones. Por favor, pónganse cómodos y relájense. Sala de descanso. Al oír esas palabras, mi corazón se debatió entre la esperanza y la aprensión. ¿Cómo sería una sala de descanso en un aeropuerto colombiano? La amarga experiencia en aquel otro país no se me iba de la cabeza. Volví a imaginar sofás manchados y mesas polvorientas. La sola idea me deprimía. Pero, al mismo tiempo, recordé la increíble profesionalidad y amabilidad del personal de El Dorado. Quizás, solo quizás, podía permitirme tener un poco de esperanza. Con este torbellino de emociones, seguí al funcionario por un largo pasillo. Nos detuvimos frente a una puerta. Respiré hondo, reuní todo el valor que me quedaba y la abrí. No puede ser, susurré. Me quedé sin palabras. Lo que se abrió ante mis ojos no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era una escena tan increíble que parecía sacada de un sueño. El lugar estaba impecablemente limpio. Era un espacio amplio y diáfano, más parecido al vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que a una sala de aeropuerto. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos y tranquilos, iluminadas por una luz indirecta y suave. Había sofás de cuero que parecían increíblemente cómodos y una decoración elegante y sobria. Por un momento, tuve la sensación de haberme equivocado de lugar, de haber entrado por error en la suite presidencial de un hotel de lujo. Es increíble, murmuró a mi lado mi colega, Laura, tan asombrada como yo. Nos miramos, sin saber qué decir, simplemente paralizadas en la entrada. Lentamente, avanzamos hacia el interior de la sala. Nuestros pies se hundían en una alfombra gruesa y mullida. En una pared, una pantalla de televisión de gran formato. Y, para mi total asombro, incluso había sillones de masaje. Además, una zona de trabajo con computadores de última generación y una conexión a Internet de alta velocidad. ¿De verdad esto era una sala de descanso en un aeropuerto? La comodidad era tal, que la tensión del aterrizaje de emergencia, la ansiedad y el agotamiento se desvanecieron en un instante, como si nunca hubieran existido. Laura me habló, con la voz llena de emoción. Isabella, mira estos sillones de masaje. Es como estar en un spa de lujo. ¿Y esta televisión?, respondí, igual de entusiasmada. ¿Parece una sala de cine privada? Como dos niñas descubriendo un tesoro, recorrimos cada rincón de la habitación, maravilladas con cada detalle. En ese momento, recordé la sala de descanso de aquel otro aeropuerto. Los sofás mugrientos, las mesas cubiertas de una fina capa de polvo, el olor rancio y desagradable. Comparado con eso, esto era el paraíso. No, la diferencia era mucho mayor que entre el cielo y el infierno. Sentí una profunda gratitud. Esta hospitalidad, este cuidado por el detalle, esta limpieza y comodidad. ¿No era esto, acaso, la verdadera riqueza de Colombia? Decidí que aprovecharía al máximo este oasis para recuperarme del viaje. Lo que no sabía entonces era que el tiempo que pasaría en este espacio de serenidad me traería aún más sorpresas y emociones. Después de recuperar fuerzas en esa maravillosa sala, al día siguiente le preguntamos al personal del aeropuerto qué lugares nos recomendaban visitar. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, uno de ellos nos sugirió, ¿por qué no suben a Monserrate? La vista de la ciudad es espectacular. Justamente, mi colega Laura había visto fotos de Monserrate en redes sociales y llevaba tiempo diciendo que quería conocerlo. Monserrate. Claro que sí, me encantaría, exclamó Laura con los ojos brillantes. Desde el aeropuerto pueden tomar el tren ligero. Es una línea directa que los deja muy cerca, en el centro.
No hay que hacer trasbordos y es muy rápido, nos explicó el funcionario, dándonos indicaciones detalladas. ¡Qué amabilidad tan increíble! El camino desde la terminal hasta la estación del tren fue sorprendentemente fácil. La señalización era clara y bilingüe, los pasillos estaban impecables. Llegamos a la estación sin la menor dificultad. En la taquilla, otro empleado nos explicó en un inglés perfecto cómo comprar los tiquetes. Todo fue sencillo y rápido. Mientras esperábamos en el andén, fui testigo de otra escena que me dejó perpleja. La gente hacía una fila ordenada y esperaba el tren en silencio. Nadie les había dado instrucciones, pero todos, como si fuera lo más natural del mundo, respetaban las normas de convivencia. Quedé impresionada por ese nivel de civismo. Recordé la vez que intenté tomar un tren en otro país, con gente empujándose para entrar, hablando a gritos y el suelo lleno de basura. La diferencia era abismal. El interior del tren también era sorprendentemente cómodo. Los asientos estaban limpios, el ambiente era silencioso y por las ventanas se veía el hermoso paisaje de la sabana de Bogotá, con sus verdes intensos. En poco tiempo, llegamos a nuestra estación. Al salir, frente a nosotros, se erigía imponente el cerro de Monserrate. ¡Guau!, exclamamos Laura y yo al unísono. Era una presencia abrumadora, una montaña majestuosa coronada por una iglesia blanca que parecía tocar el cielo. Nos quedamos sin palabras, simplemente contemplando su belleza. Decidimos subir en el funicular. A medida que ascendíamos, mi corazón latía con más fuerza por la emoción y la altitud. Y cuando llegamos a la cima, lo que se desplegó ante nuestros ojos fue una vista que nos robó el aliento. Un cielo azul infinito se extendía sobre la inmensa mancha urbana de Bogotá. Y más allá, en el horizonte, se perfilaba la majestuosa cordillera de los Andes. El cielo estaba completamente despejado, y los picos de las montañas se recortaban contra el azul con una nitidez asombrosa. Era una visión de poder y belleza en estado puro. ¡Qué maravilla!, susurró Laura. Ambas nos quedamos en silencio, hipnotizadas por el paisaje. Después de un rato, caminamos por los senderos empedrados de la cima. El aire era frío y puro, y la sensación de estar tan por encima de la ciudad era embriagadora. Aunque tengo un poco de miedo a las alturas, la experiencia fue emocionante. Luego, nos sentamos en un pequeño café para descansar. Pedimos un jugo de lulo, una bebida de un vibrante color verde anaranjado, perfecta para el día soleado, y la saboreamos lentamente. Laura comentó, con un tono pensativo, en nuestro país, es imposible ver un paisaje así con tanta facilidad. Para llegar a cualquier sitio turístico desde la capital, hay que aguantar horas en un bus, y siempre con el miedo a los carteristas o a que te roben. En cambio, Colombia es tan libre de estrés. Asentí, completamente de acuerdo con sus palabras. Era la pura verdad. En Colombia, a donde quiera que fuéramos, nos sentíamos seguras. Todo estaba limpio y la gente era increíblemente amable. Quizás no existía otro país en el mundo donde se pudiera disfrutar del turismo con tanta tranquilidad y comodidad. Un sentimiento de profunda gratitud hacia esta nación inesperada llenó mi corazón. Tras la emotiva experiencia en Monserrate, nos dirigimos a la zona T, un sector de Bogotá famoso mundialmente por su ambiente cosmopolita y su vibrante vida nocturna. Las calles peatonales llenas de boutiques de lujo, los cafés con terrazas rebosantes de gente, los restaurantes con música que se escapaba por las puertas y el brillo de las luces crearon una atmósfera enérgica y sofisticada que nos cautivó por completo a Laura y a mí. Después de cenar en un restaurante encantador, salimos y nos dimos cuenta de que ya era noche cerrada. Deberíamos volver al hotel, pensé, y fue en ese momento cuando algo me llamó poderosamente la atención. A pesar de ser de noche, había mujeres jóvenes caminando solas por la calle. Y no una ni dos, sino muchas. Caminaban relajadas, charlando por teléfono o mirando vitrinas, sin la más mínima señal de miedo o preocupación. No podía creerlo. En mi país, y en la mayoría de los países de Europa y América que conocía, que una mujer caminara sola por la noche era considerado un acto de extrema imprudencia.
El riesgo de ser víctima de un robo, una agresión o algo peor era demasiado alto. Por eso, la norma era que las mujeres siempre salieran acompañadas o tomaran un taxi. Pero lo que estaba viendo en Bogotá rompía por completo mis esquemas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible?, me pregunté en voz alta. Impulsada por la curiosidad, me acerqué a la dependienta de una tienda que estaba cerrando. Disculpe, una pregunta. Veo a muchas mujeres caminando solas por la noche. ¿No es peligroso? La mujer me sonrió con amabilidad y me respondió, no, tranquila. Bogotá, y Colombia en general, es un país muy seguro, de los más seguros del mundo. Además, aquí en la zona T, la policía patrulla constantemente y tenemos programas de seguridad comunitarios. Nos cuidamos entre todos. Ya veo, respondí, profundamente impresionada. Sus palabras tenían sentido. Ahora que me fijaba, había visto a varios policías patrullando la zona. Además, las calles estaban muy bien iluminadas, creando un ambiente en el que uno se sentía seguro incluso en los callejones más pequeños. Aún así, el nivel de seguridad de Colombia era realmente asombroso. Era incomparablemente más seguro que mi propio país y muchos otros que había visitado. Sentí una profunda envidia, un anhelo por esa libertad y esa tranquilidad. Después de esa conversación, Laura y yo seguimos explorando la zona T con total confianza. Y durante nuestro paseo, experimentamos una y otra vez la calidez y la amabilidad del pueblo colombiano. Cuando nos perdimos buscando una dirección, un transeúnte se detuvo y nos guió con una paciencia infinita. Vimos a una persona recoger una billetera que se le había caído a alguien y correr para devolvérsela. En esos gestos cotidianos se reflejaba la bondad y la honestidad de la gente. Esa noche, a través de mi experiencia en la zona T, comprendí la verdadera grandeza de Colombia. No se trataba solo de la belleza de sus paisajes, la eficiencia de su transporte o su deliciosa comida. La verdadera riqueza era esta sociedad segura donde se podía vivir sin miedo. Era el espíritu de ayuda mutua y el respeto que las personas se mostraban unas a otras. Con esta profunda reflexión en mi corazón, emprendí el camino de regreso al hotel. Después de pasar un tiempo maravilloso en la zona T, nos dirigimos a la estación para tomar el tren de regreso al hotel, cerca del aeropuerto. En la ventanilla de la estación, compramos los tiquetes para el tren ligero que nos llevaría a El Dorado. La eficiencia del proceso me recordó una vez más la alta calidad del servicio en Colombia. El tren que llegó al andén tenía un diseño moderno y elegante. Con el corazón lleno de expectación, subimos a bordo. El interior superó todas nuestras expectativas. Lo primero que me sorprendió fue la amplitud de los asientos. Había espacio de sobra para estirar las piernas, lo cual era un alivio para nuestros cuerpos cansados por el largo día. Y todo el vagón estaba impecablemente limpio. No había ni un solo papel en el suelo. A la hora exacta de partida, el tren se puso en marcha con una suavidad increíble. Inmediatamente, un anuncio sonó por los altavoces, no solo en español, sino también en inglés, chino y portugués. Una muestra de la consideración hacia los viajeros internacionales que utilizan este servicio para llegar al aeropuerto. El tren aceleraba, pero el viaje era tan estable que apenas se sentía la velocidad. Parecía como si nos deslizáramos sobre un lago en calma. Era un sistema de transporte perfecto para familias con niños pequeños o personas mayores. Miré a mi alrededor y vi que todos los pasajeros estaban disfrutando del viaje en un ambiente de total tranquilidad. Algunos leían en silencio, otros contemplaban el paisaje por la ventana, y algunos incluso dormían plácidamente. Nadie hablaba en voz alta ni hacía ruido. Una vez más, quedé admirada por la cortesía de los colombianos. En los sistemas de transporte público de mi país, la situación es muy diferente. Conversaciones a gritos, gente hablando por teléfono a todo volumen y, lamentablemente, basura tirada por el suelo. La comodidad es casi inexistente. Comparado con eso, el sistema ferroviario de Colombia era una auténtica maravilla. Miré mi reloj y me di cuenta de que íbamos a llegar exactamente a la hora prevista. Ni un minuto de retraso. En Colombia,
que los trenes funcionen con puntualidad suiza parece ser la norma. Pero en muchos otros países, eso es una utopía. Un retraso de unos minutos es algo cotidiano, y a veces los retrasos pueden ser de horas. Estaba convencida de que la precisión y la comodidad de los trenes colombianos no se debían únicamente a su avanzada tecnología. Detrás de todo ello, tenía que haber un profundo sentido de la responsabilidad por parte de las empresas de transporte, un respeto por los pasajeros y un deseo genuino de ofrecer un viaje seguro y agradable. Estaba segura de que esa dedicación y ese cuidado se transmitían a todos los que usábamos el servicio, incluidos los viajeros extranjeros como yo. Tras disfrutar al máximo de nuestro improvisado turismo por la ciudad, llegó el día de nuestro regreso. La inspección y el reabastecimiento de combustible del avión habían concluido, y nosotros, la tripulación, regresamos al aeropuerto para preparar el vuelo de partida. Fue entonces cuando, de repente, un anuncio resonó por toda la terminal. No solo en español, sino también en inglés, chino, portugués y otros idiomas. Simultáneamente, las luces principales se apagaron y se encendieron las luces de emergencia. Un zumbido de confusión se extendió entre la gente. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué pasaba, cuando una alarma ensordecedora comenzó a sonar. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba a punto de entrar en pánico cuando la voz de un miembro del personal del aeropuerto retumbó por los altavoces. Atención. Esto es un simulacro de emergencia. ¿Se ha detectado una amenaza de seguridad? Por favor, sigan las instrucciones. ¿Un simulacro de emergencia? Por un instante, no pude procesar la información. Pero en el segundo siguiente, la seriedad y la increíble coordinación del ejercicio me dejaron absolutamente abrumada. Todos los miembros del personal del aeropuerto, con expresiones graves y concentradas, seguían las órdenes y actuaban con una rapidez asombrosa. Algunos adoptaban posiciones de protección, otros guiaban a los pasajeros hacia zonas seguras, y otros más atendían a supuestos heridos. Parecía una catástrofe real. Nos indicaron que nosotros también debíamos participar en el simulacro. Siguiendo las instrucciones de un funcionario, nos dirigimos por una ruta de evacuación segura hacia un punto de encuentro. Durante todo el trayecto, el personal nos hablaba con calma y amabilidad. Tranquilos, por favor. Cuidado con el escalón. Sus palabras nos transmitían una increíble sensación de seguridad. Al llegar al punto de encuentro, ya había una multitud de personas reunidas. Ancianos, familias con niños pequeños, turistas extranjeros, todos con rostros de preocupación. Pero el personal del aeropuerto se acercaba a cada uno de ellos, hablándoles con amabilidad para tranquilizarlos. Al presenciar este simulacro, comprendí el alto nivel de preparación que tiene Colombia para las emergencias. Este es un país que ha enfrentado grandes desafíos y tragedias a lo largo de su historia, desde desastres naturales hasta conflictos internos. Por eso, saben que la prevención y la práctica constante son fundamentales. Recordé haber leído sobre la tragedia de Armero en 1985, un desastre natural que dejó una profunda cicatriz en el país. Experiencias como esa han forjado una cultura de resiliencia y una conciencia colectiva sobre la importancia de estar preparados. Por eso, los aeropuertos y otras infraestructuras críticas invierten tanto en protocolos de seguridad. Sentí un fuerte deseo de que en mi propio país, en mi tierra natal, adoptáramos una mentalidad similar. Aunque no suframos tantos desastres naturales como Colombia, nadie está a salvo de lo inesperado. Estar preparados para cualquier eventualidad es una responsabilidad que todos deberíamos tomarnos en serio. Me prometí a mí misma que, al volver, compartiría esta valiosa experiencia y haría todo lo posible por contribuir a mejorar la conciencia sobre la preparación para emergencias en mi país. Tras vivir esa experiencia tan reveladora del simulacro, finalmente llegó el momento de embarcar en nuestro vuelo de regreso. Desde la ventanilla del avión, contemplé por última vez el hermoso paisaje colombiano. Durante esta estancia forzada, había tenido la oportunidad de conocer muchas facetas de este país. El aeropuerto limpio y cómodo, las calles seguras, la comida deliciosa y, sobre todo, la increíble calidez y amabilidad de su gente.
Todo ello quedó grabado a fuego en mi memoria. A mi regreso, me puse en acción de inmediato. Contacté al Departamento de Seguridad de mi aeropuerto y les transmití con pasión todo lo que había vivido en Colombia. Al principio, me encontré con escepticismo. Grecia no es Colombia, no tenemos los mismos problemas ni los mismos recursos, me decían. Pero no me rendí. Fui una y otra vez, insistiendo en la excelencia del sistema de prevención colombiano y en la necesidad de implementar medidas similares. Como resultado, poco a poco, empezaron a verse cambios en el aeropuerto de mi país. Por supuesto, todavía estamos muy lejos del nivel de Colombia. Pero seguiré aprendiendo de su increíble conciencia sobre la seguridad y su esfuerzo incansable por proteger la vida de las personas. Y estoy decidida a difundir esa cultura en mi tierra natal. Esta experiencia en Colombia se ha convertido en un tesoro invaluable para mí. Y estoy segura de que influirá enormemente en mi trabajo como auxiliar de vuelo y en mi vida en general. A todo el pueblo de Colombia, gracias, de todo corazón. Espero volver a visitarlos muy pronto. Y cuando lo haga, espero poder mostrarles una versión de mí misma que ha crecido y mejorado gracias a su ejemplo. Finalmente, quiero decirles algo a todos los que están viendo este video. Colombia es un país verdaderamente maravilloso. Por favor, visítenlo al menos una vez en la vida. Estoy segura de que, al igual que yo, quedarán profundamente conmovidos y aprenderán lecciones muy valiosas. En este video, he compartido las sorpresas y emociones que viví en Colombia. ¿Y ustedes? ¿Qué sintieron al escuchar mi historia? ¿Qué impresión tienen de este país? Por favor, déjenme sus comentarios. Leeré cada uno de ellos con mucha atención. Y si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.